el café más estético de Jeju, y te cuento algo que podría cambiar la forma en la que viajas por Corea. Este es el cierre de una aventura y el inicio de otra. Quédate hasta el final porque Jeju se despide, pero Seúl me recibe con una sorpresa. Hola mundo, hoy te traigo el cierre perfecto de una serie que me transformó. Este video es la última parada de mi aventura en Jeju, una isla que me recibió con volcanes, templos, playas y rutas llenas de color. Decidí que este lugar, un café aesthetic frente al mar, debería quedarse para el final. Y si estás llegando por primera vez a mi canal, este video es parte de una miniserie donde recorrí Jeju por mi cuenta, usando solo transporte público. En los episodios anteriores te mostré cómo moverte y hasta cómo organizar tu itinerario si viajas solo, pero vamos a recorrer ese hermoso café, así que comencemos. Este lugar fue la última parada del City Tour Bus, el recorrido que les estaba mostrando. Después de varias paradas hermosas decidí bajarme aquí, en la playa Ihoteu, para respirar, observar el mar y tomar algo caliente mientras dejo que Jeju me despida a su manera. El clima fresco, la luz suave del atardecer y la estructura única de este café crean una escena que parece sacada de un editorial de revista. Y este es el Café Aesthetic donde vamos a finalizar nuestro tour de hoy con vistas hacia la Playa. Encontrar un café que no solo ofrezca una bebida rica, sino que te regale una experiencia estética inolvidable no es tarea fácil, pero este lugar lo logra y te lo voy a mostrar con todos los detalles. Este café está ubicado justo frente al mar, la vista es simplemente imbatible. La arquitectura combina madera rústica, ventanales gigantes y un diseño que se siente en armonía con el entorno natural. Aquí cada rincón está pensado para que te tomes una foto. La carta tiene opciones para todos los gustos, pero el protagonista indiscutible es el té caliente de mandarina, una especialidad local dulce, cálida y aromática, ideal para un cierre con sabor a isla. Los precios rondan entre 6.000 y 10.000 wons, bastante razonable considerando el ambiente, la vista y el sabor. es el té, pero mire, tienen como un dulcecito cítrico. Yo pedí té de mandarina de Jeju y pues no sabía cómo iba a resultar, pero vean esta belleza, es como dulce de mandarina hecha té, es súper dulce, caliente y refrescante, y con estas vistas es el café más estético de Jeju. Lo que me encanta de este lugar es que no está lleno de turistas, es más un spot para locales, para quienes saben que Jeju tiene secretos estéticos que no aparecen en los folletos. Sentarte con tu bebida caliente, mirar el mar desde la ventana y sentir cómo el viento entra suavemente es un regalo que no tiene precio. Mientras estaba sentada en este café viendo el sol esconderse lentamente, me di cuenta de cuánto he crecido en este viaje. Venir sola a Jeju fue una decisión que me dio libertad, pero también muchos aprendizajes. Este té de mandarina dulce y vibrante fue como un abrazo silencioso de la isla antes de decir adiós, y por eso este lugar se quedará siempre en mi corazón. Este café no solo es bonito, también está lleno de detalles que invitan a quedarte. Tiene muchos rincones con libros y colores cálidos que parecen pintados para el alma.
Cada espacio aquí está pensado para que respires lento, para que desconectes y simplemente estés. Si vas a tener un solo momento de calma en Jeju, que sea aquí. Viajar a Jeju solo en bus, como lo hice yo, fue una aventura increíble y sí se puede. En mis videos anteriores les muestro todos los lugares que visité, pero también entiendo que a veces queremos un poco más de contexto o simplemente sentirnos acompañados. Por eso hoy quiero compartirles algo especial que sé que les puede servir. Conozco personalmente al guía de Hamke Tours, quien hace tours en Corea del Sur en español. Es súper cumplido, amable y lo más importante, ama lo que hace. A mí me acompañó en un tour en Seúl y aprendí muchísimo. Lo que me encantó es que no son tours de grupos gigantes. Es una experiencia más íntima, ideal si quieres conocer Jeju con calma, entendiendo cada lugar y en tu idioma. Si Jeju está en tus planes, te dejo el link en la descripción. Esta puede ser una forma hermosa y sin estrés de conectar con la isla. Yo solo comparto lo que de verdad me ha funcionado y esto lo recomiendo con todo el corazón. Se llama Hamke Tours. Te comparto sus redes por si quieres escribirles directo y resolver cualquier duda. Diles que vas de parte mía. Y ya que estamos hablando de lugares especiales, quiero mostrarte otro detalle que hace de este café el más estético de la costa norte de Jeju, su terraza exterior. Si vienes en primavera, verano o incluso al inicio de otoño, sentarte en estas sillas con una bebida caliente y la vista del mar es una experiencia que se queda contigo para siempre. Si este video te dio ideas, suscríbete, dale me gusta y comparte con alguien que también sueñe con viajar a Corea del Sur. Una de las cosas que me sorprendió de Gomandakse fue su interior. No solo es bonito por fuera, por dentro está lleno de rincones con libros, muñequitos coleccionables, plantas y detalles que te invitan a quedarte por horas. Entre los estantes puedes encontrar revistas de diseño, cámaras análogas, pequeños juguetes vintage y cerámicas decorativas, como si alguien hubiera coleccionado momentos bonitos y los hubiera dejado ahí para compartirlos contigo. Es un café que se siente vivo, cada objeto, cada textura, cada taza está ahí para crear una experiencia y justo por eso decidí que este fuera el último lugar que visitaría en Jeju. Me parece el cierre perfecto para esta aventura. Este café fue más que un té o una vista bonita, fue el broche de oro de una isla que me mostró su magia a cada paso. Viajar por Jeju en bus sola fue un reto, pero también una experiencia profundamente empoderadora y si tú también lo sueñas, hazlo. Gracias Jeju por los caminos, los colores, el mar y por darme tanto en tan poco tiempo. Y ya es hora de regresar al hotel, alistar mi maleta y prepararme para el vuelo de mañana rumbo a Seúl. Esta aventura en Jeju está finalizando, pero otra nueva está a punto de comenzar. Desde la ventana del hotel dejo que estas luces se graben en mi mente, como cierre de un viaje que significó tanto. Buenos días, hoy el mar amaneció un poco más agitado, como si también supiera que era hora de partir. El viento era fresco, el cielo un poco más nublado y Jeju me regalaba su despedida, pero en versión salvaje. 안녕하세요. 라이나 네. 리나입니다. Llamé un taxi con la aplicación de Uber y en unos minutos ya estaba camino al aeropuerto. Me costó 9.000 wons desde la zona del café, un trayecto rápido pero con el corazón lleno de recuerdos. Tip de viajera, si tu vuelo es temprano, llega al aeropuerto con tiempo, 2 horas de anticipación. El aeropuerto de Jeju es eficiente, pero a veces hay bastante movimiento.
Hoy me despido de Jeju desde el aeropuerto con esa mezcla de emoción y nostalgia que solo se siente cuando te vas de un lugar que te transformó. Si vas a volar en este trayecto, elige ventanilla, ver cómo te alejas de Jeju desde el aire, cómo la isla se va haciendo pequeña entre las nubes, es una despedida que se siente en el alma. En el vuelo aproveché para mirar por la ventana y dejar que el corazón procese todo lo vivido. Jeju fue naturaleza, café, silencio, rutas nuevas y conexión conmigo misma. Y Seúl nos da la bienvenida. La llegada desde el aire es espectacular. Ver cómo la ciudad se abre entre montañas es algo que siempre emociona. El aeropuerto de Gimpo. Si vuelas desde Jeju vas a llegar al aeropuerto de Gimpo, no al de Incheon, que queda mucho más cerca del centro de Seúl. Además tiene acceso directo al metro. En menos de una hora podrás estar tomando un café en Hondae o caminando por el río Han. Estoy de nuevo en Seúl, con la maleta llena de recuerdos y la mente ya soñando con lo que viene. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido el café más lindo que has visitado. Me encantaría leerte. Y muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta travesía en Jeju. Te invito a explorar toda mi serie en la isla. Recorrí templos, playas escondidas, mercados, cafés mágicos y compartí muchos tips que pueden transformar tu viaje por Corea. Y ahora Seúl me espera, así que no te vayas muy lejos, porque lo que viene también está hecho con mucho amor. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!